Con este proyecto de investigación, desde la Cátedra de Brecha Digital Generacional, hemos intentado darle un enfoque científico a una de las cuestiones que durante este último año, por desgracia, pues ha trascendido más en nuestra comunidad, y es cómo realizar comunicaciones hacia la población mayor para evitar de alguna forma ponerles en riesgos ante cambios pues, como que estamos viviendo debido al cambio climático, ¿no? Ante este tipo de situaciones como fue la pasada, ¿no? En este sentido, en esta investigación hemos contado con un grupo de investigadores y expertos, tanto académicos como profesionales, para que nos hablen un poco de esta gestión de crisis, de cómo realizar una correcta comunicación desde una perspectiva también científica, comunicando los riesgos que supone el cambio climático, y también pues estrategias basadas con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con mensajes a través de mecanismos digitales, para que la población mayor, como estaba comentando, pues tenga mayor capacidad de respuesta ante situaciones como las que vivimos el año pasado en nuestra comunidad. En este sentido contamos con profesionales tanto de Argentina, de la Universidad de Alicante, contamos con gente también experta desde Madrid, que bueno, han intentado poner un poco el foco en estas herramientas, en estas soluciones. Confiamos en haber alcanzado los objetivos desde la Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana, y que de alguna forma pues esta y otras iniciativas sirva también pues de alguna forma para trasladar el mensaje académico científico a la sociedad y hacerla de alguna manera pues en nuestros entornos más habitables, y en este caso más enfocados en la población mayor, que merece todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación desde la universidad. Bueno, en mi caso la investigación era una recopilación de toda la información disponible sobre cambio climático aquí en el litoral mediterráneo, la necesidad de informar puntualmente de lo que está pasando con el proceso de calentamiento y de transmitir, de comunicar con un lenguaje sencillo, accesible para todos los públicos este proceso que nos está afectando y que lamentablemente va a ir a más. Se presenta el panorama del proceso actual de cambio climático, que en la zona mediterránea tiene tres aspectos fundamentales. Por un lado, estamos perdiendo confort térmico, sube la temperatura, sube mucho por la noche, pasamos cada vez más calor por la noche aquí en la costa mediterránea. En segundo lugar, las precipitaciones son cada vez más irregulares y eso supone la necesidad de planificar bien toda la cuestión vinculada con el agua. Y en tercer lugar, estamos registrando cada vez más eventos atmosféricos extremos, ¿no? Y eso significa un aumento del grado de riesgo de las sociedades que vivimos en el Mediterráneo. Esos serían los tres principales aspectos que destacan en la investigación del cambio climático. Es fundamental que este proceso que nos va a acompañar durante las próximas décadas se comunique bien a la población, ¿no? Hay una buena transmisión y orientada a todos los públicos posibles, desde los niveles básicos de la enseñanza hasta las personas mayores, que tienen que conocer también en qué contexto territorial viven, cómo van a ser los cambios que el clima va a experimentar en las próximas décadas y cómo podemos prepararnos, ¿no? Una sociedad siempre bien comunicada, bien informada, va a ser siempre una sociedad más segura. Esta investigación se ha llevado a cabo por Esther Sánchez y yo misma, María Francisca. Esther es especialista en cambio climático y gestión y mapeo de riesgos extremos justo con el cambio climático, y yo me dedico más a la parte más jurídica, más de la retrospectiva histórico-jurídica y de la normativa para los periodos de adaptación y mitigación que requieren de la regulación de todos los efectos y riesgos extremos. La investigación que se nos ha solicitado ha sido un informe que ha dado forma a un capítulo de libro sobre la vulnerabilidad, tanto a nivel sociodemográfico, es decir, de territorio, y especialmente de social, a nivel de cuantificar cuál es la población más vulnerable ante la aparición de riesgos extremos, pero también hemos hecho una investigación a nivel de tipos de riesgo, y en concreto hemos desarrollado un estudio analítico sobre los datos oficiales existentes en los tres riesgos en los que la Comunidad Valenciana es más susceptible, o digamos a los que responde de peor manera quizá por su orografía y por la situación en la cuenca mediterránea. Los tres riesgos que analizamos en este informe son los incendios forestales, que evidentemente la consecuencia mayoritaria es que aumentan la desertificación del territorio, las olas de calor y las temperaturas extremas, que ahí es quizá el elemento donde mayor vulnerabilidad tiene la población de mayor de 65 años,
no solo ya por las cuestiones de sanidad, ¿no?, las cuestiones físicas, sino también por el acceso a la tecnología que da paso a la información sobre las olas de calor y el riesgo extremo. Y en tercer lugar, pues evidentemente las lluvias torrenciales, habida cuenta de la última dana del pasado octubre, pues es un elemento también donde la Comunidad Valenciana pues tiene todavía mucha normativa y mucha infraestructura que implementar. Las principales conclusiones a las que hemos podido llegar en esta investigación son sobre todo datos de probabilidades, porque claro, mapear y analizar a nivel de datos toda la Comunidad Valenciana es muy complejo, requiere un análisis municipal o incluso provincial, pero hemos intentado mapear toda la comunidad para tener una probabilidad, una estadística en la que se pueda analizar qué zonas de la Comunidad Valenciana son más vulnerables ante los fenómenos extremos y cuál es la población y dónde está situada esa población más vulnerable, especialmente la de 65 años, que hemos podido establecer que normalmente está ubicada en el interior de la Comunidad Valenciana. También hay una relación con las zonas turísticas de toda la cuenca mediterránea y se ha llegado a la conclusión también, aparte de mapear y saber dónde encontrar los lugares, digamos, con mayores dificultades para adaptarse al cambio climático y a los fenómenos extremos, también hemos analizado la cuestión normativa, es decir, todas esas estrategias que se han ido implementando, que siguen ancladas todavía en principios y en políticas tradicionales de simple prevención, pero no una gestión del riesgo. Por tanto, es necesario implementar nuevas estrategias de carácter más holístico, digamos, territorial e interinstitucional, que aporte medidas en los distintos niveles administrativos y que llegue a cada uno de los sectores sociales. Igualmente, se destaca en este informe la necesidad de establecer un mayor fondo de inversión, pero una inversión económica que sea real y que sea adaptada al territorio, y no solo a nivel de infraestructuras, sino evidentemente a nivel de investigación. Investigación en varios sentidos, fundamentalmente en investigar el uso y el desarrollo de nuevos materiales para la edificación y la construcción que permitan mayor evapotranspiración, por ejemplo, que drenen mejor el territorio en cuestiones de venidas torrenciales, es decir, no solo una investigación, no solo una inversión a nivel de infraestructuras o de políticas, sino también de investigación en nuevos materiales. Igualmente, se ha llegado a la conclusión de que es necesario también enfocar unas políticas hacia la educación de la población, es decir, una población educada en el autocontrol y el autoconocimiento de las situaciones de riesgo y qué es lo que tiene que realizar en situaciones de riesgo es sumamente importante para proteger a la población y al territorio. Y por último, también se establece la necesidad de realizar una revisión tecnológica, es decir, de todos los sistemas de alerta temprana. Se requiere también una revisión y una puesta al día constante para que se puedan ir adaptando al propio cambio climático, porque el cambio climático genera necesidades cambiantes de forma constante. En cuanto a la posibilidad de que esta investigación aporte resultados para el estudio de la brecha intergeneracional, es verdad que si bien el estudio inicialmente está más dirigido a un análisis jurídico, territorial y político en cuanto a las medidas que proponemos de mitigación y adaptación, sí que es verdad que indirectamente va a permitir reducir esa brecha intergeneracional, sobre todo para esa población que hemos detectado mayor de 65 años, que es la que tiene realmente dificultades físicas a la hora de poder huir ante estos desastres, física también a nivel de salud, porque es la que ante una ola extrema de calor, la que primero desgraciadamente va a caer por la situación ya de edad avanzada, pero también es necesario invertir en su educación y en el que tengan un acceso equitativo a la tecnología. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas mayores de 65 años, muchos no tienen dispositivos digitales, por tanto no pueden acceder a las alertas constantes que el sistema de la Generalitat envía, o incluso cuando lo reciben no son capaces de entender qué es lo que se les está diciendo. Por tanto, ese elemento de formación y accesibilidad tecnológica a la población mayor de 65 años es absolutamente necesario, y eso es lo que ponemos también de relieve en este informe gracias a los datos y las consecuencias que hemos obtenido de un análisis jurídico, territorial y geográfico.
el estudio tiene de interesante también que no solo hacemos un análisis teórico, sino que lo hemos llevado a la práctica con creación propia de mapas, ¿no? Hemos mapeado la comunidad en diversos elementos, por ejemplo, en cuanto a las olas de calor nocturnas y diurnas, cuándo hay más, en qué territorios, sobre qué población. Hemos mapeado también, hemos creado mapas sobre la vulnerabilidad social, situando ese grupo de población de 65 años en toda la comunidad, en el territorio de la comunidad, y también hemos creado mapas sobre las lluvias, es decir, dónde hay mayor concentración de las precipitaciones y en qué cantidad, que suelen ser lugares que ya la Generalitat tenía detectadas previamente, pero lo que se necesita es cambiar las políticas, en lugar de ser una política reactiva, ser una política mucho más proactiva, ¿no? Para intentar no solo gestionar, porque en la Comunidad Valenciana hoy por hoy lo que se gestiona es el riesgo una vez sucedido. Claro. Entonces, donde hay que llegar es a intentar que no llegue. Por eso hay que aumentar también los dispositivos personales. En cuanto a gestión de montes, por ejemplo, hay que recuperar. Proponemos ahí en el decálogo que realizamos, proponemos que se vuelva a recuperar una agricultura y una ganadería de montes como antes, donde el monte era limpiado por la ganadería y no se necesitan ya establecer tantos medios post, sino pre, para garantizar que esas líneas de fuego sean seguras, que estén previstas con antelación. Es decir, un conjunto de medidas que cambian ese paradigma y esa política de reactiva a proactiva. La investigación se ha llevado a cabo desde la Universidad de Alicante. La hemos realizado 3 personas. Natalia Papí y Malena Fabregat y yo misma. Lo que hemos hecho en este trabajo es analizar, hacer un trabajo cualitativo exploratorio a través de 7 entrevistas a expertos de diferentes ámbitos de conocimiento: el trabajo social, la sociología, el periodismo, la opinión pública, la gestión del riesgo. Y después hemos realizado 2 grupos de discusión. Uno a menores de 40 años, que son nativos digitales, y otro a mayores de 40 años, que son inmigrantes digitales. Una vez realizado todo esto, hemos analizado el contenido a través de categorías y hemos realizado una matriz DAFO para extraer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para a partir de ahí poder sacar las conclusiones y seguir una línea de trabajo. Las principales conclusiones las hemos recogido en un decálogo donde tanto los expertos como los grupos de discusión explican que necesitamos una cultura, necesitamos trabajar en la prevención y en la preparación, sobre todo, la preparación ante el riesgo, y en la educación social, a través de campañas de sensibilización, a través de formación en las escuelas. Ponen de relieve sobre todo el hecho de tener en cuenta a la franja de edad intermedia entre los 30 y los 60 años, porque los consideran los cuidadores tanto de los niños como de los mayores. También concluimos que es importante hacer una estrategia de comunicación accesible, multicanal y multiformato. Es decir, no solo sirve los medios digitales, hay que utilizar todo tipo de canales, todo tipo de medios y todo tipo de formatos. También es importante tener una biblioteca de mensajes prescrito y unas plantillas de respuesta rápida antes de que ocurra cualquier tipo de evento de estas características, planificados, ¿no? Y que todo el equipo que tenga que ver con las emergencias sepa que existe y lo puedan utilizar. También es muy importante revisar los protocolos, que deberían de tener una revisión anual para eliminar procesos que se han quedado obsoletos, revisar que lo que pone está en funcionamiento en caso de que ocurra algo y funciona bien, o incorporar nuevas innovaciones que agilicen un poco los procesos de trabajo. También es muy importante tener especialistas de comunicación dentro de los equipos, dentro de los comités de toma de decisiones. No solo expertos en comunicación, sino también a los directores de los medios de comunicación. Directores o alguna persona que tenga capacidad de toma de decisión para que toda la información que se transmita sea lo más veraz y rápida posible. Que luego eso lo podemos unir junto con
la lucha contra la desinformación, que en eventos como ocurrió en la Dana, pues corre muy rápido y es un problema que hay que atajar. Y los expertos aconsejan utilizar fact-checkers para comprobar las noticias falsas y formar a la población en la verificación de estas noticias. Esto en los menos de 40 años vimos que ellos comprobaban muy bien la información buscando diferentes fuentes y haría falta reforzar a los mayores de 40 años para ayudarles a cómo poder identificar este tipo de noticias. También identificamos, por otro lado, la necesidad de activar procesos participativos donde la población pueda aportar ideas y formar parte de las soluciones, porque ellos conocen muy bien cómo es su barrio, cómo es su pueblo, ¿no? Y los saberes populares deberían de estar incluidos dentro de los conocimientos técnicos. Otra de las conclusiones también fue el hecho de tener en cuenta a los colectivos vulnerables, porque ya son colectivos sensibles y en situaciones de emergencia todavía lo son más. Entonces es importante tener en cuenta los protocolos y los procesos adecuados a personas mayores, a personas migrantes, a personas con movilidad reducida. Y luego también una de las cosas que vimos que era fundamental es que hay mucho contenido, hay mucha información en las páginas web, pero están en las páginas web, es decir, habría que hacer, nosotros en comunicación lo llamamos content curator, que sería un curador de contenidos, ¿no? Y mantener la memoria, es decir, hay que revisar toda esa documentación, que hay muchísima, tanto técnica como orientada a la autoprotección, y adecuarla y sacarla en ese plan de comunicación del que hemos hablado antes, de estrategias accesibles, multicanal y multiformato, ¿no? Ver qué tenemos y cómo lo podemos transformar para que llegue al mayor número de personas posibles. Y luego, por último, es importante poner en valor la cantidad de investigadores que hay sobre este tema y activar un comité ad hoc en estos momentos de crisis, porque ellos tienen conocimientos, tienen investigación, hay que darles visibilidad, hay que dar visibilidad, porque son nuestros influencers de cabecera, es decir, son las personas realmente a las que tenemos que ir a buscar información veraz. Y no solamente durante las emergencias, sino fuera de la emergencia, ¿no? Hay que darles valor a todo ese trabajo que hacen mucho trabajo y muy bien, y a sus investigaciones. Entonces yo creo que con estas líneas de trabajo es un buen punto de partida. Esta investigación aporta a trabajar la brecha digital generacional, porque somos una sociedad heterogénea y digitalmente desigual. Entonces es muy importante, en los canales digitales sí, pero no como única opción. Esto salió tanto por parte de los expertos como por parte de los grupos de discusión. Todos están de acuerdo en que lo digital sí, pero no como único canal. Necesitamos otros canales, y además esos otros canales van a ir muy en función del territorio. Por eso es fundamental trabajar desde lo pequeño, ¿sabes? Desde lo local, desde los barrios, desde los pueblos, desde lo pequeñito, y poder entender a toda esa diversidad poblacional para ver cómo es la mejor manera de que le lleguen los mensajes, ya bien sea digital, bien sea porque te toca una vecina a la puerta y te dice, oye, mira, está pasando esto, vámonos, no lo sé, ¿no? Eso en cada territorio habrá que averiguar exactamente cuál es la mejor manera de hacerlo. Principalmente material de la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Turismo, la Oficina de Naciones Unidas para riesgos, la reducción de riesgos y desastres, cuestiones del estilo que, bueno, identificamos cómo habían afrontado estas situaciones previas en relación al cambio climático y al turismo en estos destinos. Y también se consultó a los datos estadísticos, porque justamente como trabajamos el tema de el acceso a la tecnología por parte de los distintos grupos poblacionales, entender también qué uso se le da a estas tecnologías por parte de los distintos grupos. Así que principalmente fue esta revisión exhaustiva de datos y de material existente en el tema. Las principales conclusiones se pueden resumir en 3 ejes.
Por un lado, los impactos climáticos afectan de manera desigual a los distintos grupos de turismo. En este caso, las personas con discapacidad, las personas mayores o quienes tienen baja alfabetización digital presentan mayor vulnerabilidad durante situaciones de emergencia como son las daños, o casos de incendio o olas de calor. Entonces, la disponibilidad de información accesible y la infraestructura de evacuación son factores críticos. Por otro lado, la digitalización avanza rápido, pero no es equitativa. Aunque el 95% de la población española usa Internet, el uso disminuye notablemente entre los mayores de 65 años, especialmente en el acceso a aplicaciones móviles, sistemas de alerta o servicios turísticos digitales. Esto se traduce en barreras para la seguridad y la autonomía. Y por último, que la comunicación de riesgo debe ser accesible, multicanal y multilingüista. Y por último, la comunicación de riesgo debe ser accesible, multicanal y multilingüe. En este sentido, los destinos que dependen exclusivamente de canales digitales dejan afuera a estos colectivos con mayor vulnerabilidad tecnológica. Sobre todo en esta línea de los destinos turísticos inteligentes, donde la tecnología se vuelve un sistema de comunicación entre los turistas, los habitantes de la ciudad y los entornos tecnológicos. Las mejores prácticas internacionales muestran que es necesario combinar alertas móviles, radio, señalética analógica y recursos accesibles. En este sentido, en estas conclusiones del trabajo, se entiende que la adaptación climática en el turismo no puede separarse de la inclusión social y la accesibilidad, y la brecha digital genera nuevas formas de desigualdad frente al riesgo. En principio, que es un tema que se visibiliza, ¿no? Que es el tema de la tecnología, parecería que aparece siempre como una cuestión positiva, de que no podemos quedar afuera de estas nuevas oleadas tecnológicas, de la inteligencia artificial y demás, pero esta otra cara, digamos, de la brecha digital y que puede generar nuevas desigualdades en términos de las personas con discapacidad, los adultos mayores y demás, materializa de alguna forma una problemática que existe, que la tenemos en el día a día y que también va a tener mayores consecuencias a futuro por las tendencias internacionales de justamente la mayor esperanza de vida de la población mundial y el mayor uso de la tecnología en todo sentido. También porque la investigación de alguna forma puede proponer recomendaciones para los gobiernos o los destinos turísticos que estén afectados por situaciones de crisis climáticas, de manera que el estudio de otros casos que han pasado por situaciones similares y cómo las han afrontado también es un aprendizaje para otros destinos que lamentablemente tienen que enfrentar estas situaciones. Y por el otro lado, que también, de alguna forma, la investigación ofrece marcos para integrar la brecha digital en la planificación turística. Si este fuese un tema que no se estudiase, difícilmente los gestores de destinos turísticos pudiesen identificar que este es un tema el cual hay que tratarse y que tiene que estar en la agenda de los gobiernos. De nuevo, es un tema que atraviesa temas poblacionales, que es un tema que nos ocupa a todos los países, crisis climática, que también está en auge, y el cambio tecnológico, que también está en aumento. Entonces, son temas que no podemos no estudiar si queremos pensar justamente en una gestión sostenible de los destinos. Y también que, como todos los temas, siempre la investigación encuentra estas cuestiones que muchas veces lo que ocupa en el día a día a los gestores no termina de vislumbrarse como una problemática real y que se puede aportar desde la investigación un granito de arena para mejorar las políticas públicas en la forma en la que sean justamente políticas basadas en evidencia. No sé, me parece que justo se combinan temas de mucha importancia y que están en lo cotidiano,
que que no parece que sean temas que son ajenos a nosotros. Sufrimos el calor cuando estamos en pleno otoño o en pleno invierno, tenemos familiares con discapacidad o adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos están en situación de vulnerabilidad en ese sentido, y hoy en día estamos todo el tiempo conectados. Entonces, son temas que quizás aislados no tienen la importancia que ante una situación de emergencia, cuando tenés que prestar la atención total en un tema que hay riesgo, esa combinación de temas realmente resultan sumamente importantes que se traten. El quinto de este proyecto de investigación está centrado en el análisis de las herramientas digitales para mejorar la gestión de los desastres, las catástrofes, superando la brecha digital generacional. Bien, la cátedra y su director al frente, Luis Moreno, me encargó a mí llevar a cabo este trabajo en este capítulo, y para ello me he apoyado en algún trabajo de investigación que se han hecho anteriormente, y en concreto en los trabajos realizados por una experta en impactos económicos y daños causados por las catástrofes, experta que trabaja en este momento en el Consorcio de Compensación de Seguros en España, y que realizó su proyecto fin de grado de la carrera de arquitectura, ella es arquitecto, precisamente analizando todas las herramientas que existían en el mercado para este tipo de cosas. Entonces, esta persona experta se llama Ana Campos Hidalgo, sus obras las cito en la bibliografía, incluso me ha aportado en el trabajo alguna sugerencia, algún comentario, pero obviamente la responsabilidad del trabajo del capítulo corresponde a mí, que es a quien me han encargado hacerlo. ¿A qué conclusiones llegamos en este capítulo? Bueno, en síntesis, a dos. En primer lugar, no basta incorporar herramientas más inclusivas, herramientas tanto de detección de desastres como de localización de personas afectadas, como de seguimiento y de gestión. No basta incorporar herramientas que sean más inclusivas y, por tanto, faciliten el uso de las personas mayores, etcétera, sino que hay que cambiar la visión del modo de enfrentarse al tema. Es decir, y esa visión la tienen que tener cambiada los responsables, las autoridades, las instituciones, etcétera, y también los ciudadanos y las empresas. Hay que superar una visión cortoplacista de que estamos ante un problema concreto y puntual, y hay que implementar un enfoque distinto. Me explico. Vamos a ver. Vivimos en una sociedad que está cambiando a velocidad, y donde hemos creado entre todos una sociedad que estamos sometidos a unas tremendas vulnerabilidades. O sea, somos muy vulnerables. Y hay que ser conscientes de ello. Es decir, hemos vivido un COVID que no podíamos imaginar. En España, en abril, vivimos un parón de todo el sistema eléctrico. Es decir, continuamente vamos a tener incidencias que afectan a nuestra vida y afectan a la actividad económica. Antiguamente, o hasta hace no muchos años, las únicas cosas que podían suceder eran las catástrofes naturales. No. Ahora, las amenazas son distintas. Algunas han cambiado de naturaleza y han aparecido otras nuevas, y lo primero que hay que hacer es analizar a qué tipo de amenazas nos enfrentamos. Cuando digo que han cambiado de naturaleza, por ejemplo, es decir, antes, bueno, pues los incendios forestales pues eran un problema. Hoy día los incendios son tremendos porque el cambio climático y el calentamiento global está agravándolos. Y no digamos las danas. Es decir, el calentamiento global está provocando que en unas zonas del mundo haya grandes sequías porque no llueve, pero al mismo tiempo está provocando que la evaporación en aquellas zonas donde hay grandes masas de agua genera unas masas de nubes muy cargadas de agua que descargan de manera precipitadamente, y se producen unas riadas y unas inundaciones tremendas. Y no hay más que ver la prensa. Y eso va a seguir sucediendo cada vez con más intensidad. Entonces, ese es el primer tema. La naturaleza está cambiando, y el calentamiento global y el cambio climático está afectando a muchas cosas. Pero también está sucediendo que los viajes, la movilidad, está provocando que las pandemias y las plagas... ¿Quién iba a imaginar que íbamos a tener COVID? ¿Quién lo iba a imaginar? O ahora mismo en España estamos con un problema serio de gripe aviar.
que se está controlando. Pero bueno, y mañana, pues tuvimos en su día el ébola y tal, pero mañana tendremos otra y pasado mañana tendremos otra. Por no citar, como decía antes, los ataques, ciberataques a sistemas de electricidad o a sistemas de comunicaciones. Es decir, estamos en un mundo en que nos enfrentamos a una realidad. Y esa realidad es que somos muy vulnerables y hay muchos factores. Y no solo los naturales, tradicionales, de los temblores de tierra, sino muchos elementos más nos están cambiando. Por tanto, hay que tener muy claro que nos enfrentamos a unas nuevas amenazas y a unos riesgos. Conceptualmente, la amenaza es lo que tenemos ahí y el riesgo es la probabilidad de que esa amenaza se materialice y se produzca unos impactos. Entonces, ¿y cómo reaccionamos? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, pues eso se ha venido gestionando primero con un marco institucional y unas leyes que establecen quiénes son los responsables de la gestión, en fin, ese tipo de cosas. En segundo lugar, han ido surgiendo herramientas y las herramientas digitales que han surgido son muy útiles. Tenemos sensores, tenemos detectores. Hoy es mucho más fácil prever un terremoto, prever un tifón, prever muchas cosas. Aunque la velocidad en que suceden y los fenómenos tal y como se comportan hace que sea complejo. Al mismo tiempo hay herramientas que permiten localizar a una persona, a veces simplemente pulsando un botón, es decir, hay herramientas que permiten contactar, etc. Pero también esas herramientas tienen sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? En primer lugar, las propias herramientas en sí tienen que ser accesibles para que las personas mayores, en este caso, puedan manejarlas bien. Y luego hay un tema muy importante, la confianza en las instituciones. Vivimos un hecho innegable, que la OCDE lo ha estudiado con detalle y que se mencionan los análisis en el capítulo. Es decir, se está produciendo una pérdida de confianza en las instituciones y esto es muy grave. Esto es muy grave porque si una institución dice hay que hacer esto, bueno, pues para seguir la pista y seguir la actuación hace falta tener una cierta confianza. Entonces, ese es un tema muy importante. Por tanto, ¿cómo podemos hacer frente en el mundo que vivimos a estas nuevas amenazas? Bueno, en primer lugar, reforzando las herramientas, los instrumentos y tal, desarrollando herramientas más inclusivas y hay muchas posibilidades de hacer. Hoy día, de hecho, muchas herramientas las desarrollan pequeñas empresas o startups que desarrollan una herramienta concreta y luego la venden para que las instituciones, las ONGs las implementen y tal. Es decir, hay muchas posibilidades de desarrollar herramientas. Herramientas que deben de estar adaptadas al lugar. Por ejemplo, no tiene sentido desarrollar una herramienta de cómo actuar frente a los tsunamis para las personas que viven en el centro de la península ibérica. Pero sí lo puede tener para personas que viven en la costa, de la misma manera que sí puede tener herramientas relacionadas con incendios forestales, personas que viven en llanuras, etc. Entonces, hay que desarrollar e impulsar nuevas herramientas, siempre pensando en la finalidad, en el lugar, en el destinatario, etc. Pero junto a eso hay que reforzar la confianza. Y para reforzar la confianza, un paso claro es formación. Es decir, hay que transmitir a la sociedad, y los primeros que deben de estar convencidos son los responsables, de que el mundo ha cambiado, de que tenemos amenazas, de que les guste o no les guste a los políticos, los próximos meses y los próximos años vamos a encontrarnos con este tipo de problemas y, por tanto, hay que superar la visión a corto plazo de que estamos ante un problema puntual con una visión de que estas cosas suceden y que aquí hay que colaborar todos. Aquí no se trata de ver quién es el responsable, quién tiene las competencias, no. Aquí se trata de que todos juntos debemos de ver eso, analizarlo y compartir las tareas para conjuntamente solucionar el problema. Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso se hace con formación en los colegios, porque los colegios luego lo transmiten a casa, a través de radio y televisión. Las personas mayores, más que informarse por redes sociales, como hacen los jóvenes, siguen utilizando la televisión y la radio. Entonces, la radio y la televisión, para superar la brecha generacional, juega un papel clave. Y luego hay que hacer simulacros, etc. En definitiva, no hay que tener una visión cortoplacista, una visión más amplia del mundo en que vivimos. Esas serían las conclusiones fundamentales del capítulo.
Esta investigación que ha desarrollado la cátedra es una investigación centrada en un tema de gran actualidad y de máxima importancia. Si aportamos en alguna medida la necesidad de que hay que cambiar ese enfoque en un tema tan importante, estaremos dando un paso de gigantes para solucionar otro tipo de problemas relacionados con la brecha digital. Es decir, el World Economic Forum recientemente y la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres, una unidad que existe, lo mismo que el Centro de Investigaciones para Epidemiología de Desastres, el CRED, todos coinciden en que los desastres naturales y climatológicos son para los próximos 10 años, por segunda vez consecutiva, segundo año que lo dicen, el punto número 1 de preocupación. Es decir, como riesgo, lo que se valora a 10 años es los riesgos climáticos y meteorológicos van a ser los más importantes. Y lo dice una institución como el World Economic Forum, de empresarios, y después de hacer un trabajo de campo pidiendo opinión, como organismos de Naciones Unidas o centros especializados. Bueno, si nosotros, con este trabajo de investigación, conseguimos insistir que uno de los eventos importantes, como dicen esos mismos centros, es cambiar la visión y enfocar las cosas, estaremos haciendo un gran favor. ¿Por qué? Porque cuando surgió el concepto de brecha digital, hace ya bastantes años, se enfocaba como la brecha provocada porque unas personas tenían acceso y otras no. Eso está superado. Tiempo después se matizó y se perfeccionó y dijo, no, aquí lo importante no es solo que se tenga acceso, es que se sepa utilizar las herramientas digitales. Vale, ya también está bastante superado. Hay que ver la información, que seamos capaces de que la información se convierta en conocimiento. ¿Vale? Es decir, pero todo estaba analizado desde una óptica analógica. Es decir, teníamos una visión de una sociedad analógica, donde había unas nuevas herramientas y vamos a ver cómo facilitamos que todo el mundo tenga acceso a ello. Hoy día estamos en una sociedad mucho más digitalizada y en una sociedad distinta. Entonces, hay que cambiar el enfoque. Y ese enfoque tenemos que asumirlo, que los jóvenes no se informan por los medios de comunicación, sino por las redes sociales, que los mayores siguen viendo la televisión y la radio, y teniendo en cuenta esos elementos, enfrentarse a uno de los principales problemas que vamos a tener, que es el enfrentarse a los riesgos naturales y a los riesgos de los desastres provocados con todo tipo, con esa nueva visión. Por tanto, si este trabajo que está en esa temática es capaz de aportar elementos, estaremos haciendo una gran contribución.